Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a un nuevo webinar, una nueva charla que vamos a llevar a cabo de la Universidad Juan Agustín Maza. Les agradecemos a todos en este nuevo encuentro, cuyo nombre de esta charla es Entrenamiento Deportivo y Planificación Nutricional en Deportes de Endurance. Esta actividad está realizada en conjunto entre la Facultad de Nutrición y la Facultad de Educación de la Universidad Juan Agustín Maza. Les vamos a dar la bienvenida y les vamos a ceder la palabra a la decana de la Facultad de Nutrición, la licenciada Cecilia Llaver, y a la decana de la Facultad de Educación, especialista Laura Horta, a quien nos darán unas palabras de bienvenida. Así que, bueno, Cecilia, adelante, te dejo tus palabras para el público. Bueno, cómo no, muchas gracias Pablo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar que, como bien dijo Pablo, realizado en conjunto entre dos facultades que se relacionan mucho porque tiene mucho que ver lo que es la nutrición, la alimentación, con todo lo que tenga que ver con la actividad física y la actividad deportiva. Para nosotros es un gusto poder contar con los disertantes que van a estar hoy. A quien conozco personalmente es a Ximena Rodríguez Palleres, quien ella es de la Universidad Bernardo Higgins de Chile, con quien tenemos convenio, es la directora de la carrera de nutrición de esta universidad. Así que, bueno, bienvenida Ximena. Estas cosas se pueden hacer posibles gracias a la tecnología, ¿no? El poder estar sincrónicamente. Yo espero y deseo que este webinar, esta charla, sea productiva para todos, ya sea tanto para profesores de educación física, licenciados en educación física, licenciados en nutrición, y creo que va a ser un gran aprendizaje para estas dos temáticas que, como dije al principio, se unen y están muy relacionadas. Así que, bueno, gracias también a los organizadores, gracias Sergio, gracias Laura, a los dos Pablo, Lourdes, por haber apostado a este webinar en conjunto, y bienvenidos nuevamente a todos. Gracias, Cecilia. Bueno, yo solamente los agradecimientos son los mismos, y bueno, voy a dar lugar a que hable el representante de Educación Física por el lado del Decanato de Educación, celebrando desde ya este encuentro entre nutricionistas y profesionales de la educación física, porque creo que debemos seguir una política de encuentro. Ambas profesiones se relacionan mucho, cada una con sus incumbencias muy marcadas, pero no es menor pensar que una y la otra deben ir de la mano permanentemente. Para quienes hacemos deporte, sabemos que una buena nutrición es la que nos lleva a alcanzar los objetivos que nos proponemos en la actividad física. Así que sí le voy a hacer la palabra a quien ha sido un poco el motor para estos encuentros, que espero sea el primero, obviamente, porque empezaremos un camino a recorrerlo juntos, ambas facultades, a acompañarnos y a nutrirnos así una de otra con las necesidades de cada uno. Así que le doy la palabra al magíster Sergio Furlan, que es el director de la carrera de Educación Física, para que lo salude en nombre de la educación física, justamente. Bueno, gracias Laura, gracias Cecilia por habernos permitido unir nuestras carreras en beneficio de toda la gente que está, y me alegra mucho que lo estemos grabando porque ha quedado un montón de gente en espera y eso me da mucha alegría. Sabés que, y a todos, ¿no?, que esta semana, en el lapso de 10 días, hemos concretado 2 eventos muy importantes. Creo que una felicitación muy, muy grande para Pablo y Lourdes, porque se han esmerado muchísimo para que esto salga de esta manera, en la que nosotros llegamos, tocamos un link y está todo funcionando. Entonces esto es un trabajo muy, muy arduo. Frente a la unión de lo que puede ser en un futuro y que hoy se manifiesta en estas reuniones, la nutrición y la actividad física no es que nosotros hagamos fuerza para que estén juntas. Yo creo que no hay manera que no estén juntas.
O sea, no hay manera de imaginarse en adelante el deporte sin la nutrición y la nutrición sin uno de los canales que sea el deporte. Me parece que la tendencia es esta en todo el mundo y, bueno, sobre todo que tenemos a una disertante de la UBO. Chile hace muchísimo que viene trabajando en esta dirección. Por lo tanto, yo estoy muy contento y espero que esto, además de las personas que están presentes, a quien les agradezco en nombre de Educación, espero que le llegue a todos los estudiantes de ambas carreras, desde el primer año, que es cuando se empiezan a formar, hasta cuando podemos saludarlos que egresan, y que tengan esa formación integral, transversal, que hoy es con nutrición, mañana será con kinesiología, y nutrición la tendrá con kinesiología, y kinesiología la tendrá con bioquímica, y bioquímica la tendrá con nutrición. En definitiva, la salud es una sola, es un solo canal. Es cuestión de estar adentro para poder ir en la corriente actual. Así es que muchísimas gracias, les deseo éxitos, voy a acompañar y escuchar porque no hago mucho caso, pero nos hace mucha falta a los que hacemos deporte. Así que, bueno, gracias. Gracias, Pablito. Pablito Mesatesta, gracias por estar ahí. Bien, gracias Laura, gracias Cecilia. Damos paso entonces al primer disertante que nos va a estar acompañando, al magíster Facundo Ahumada, quien a continuación voy a hacer una breve descripción de su currículum. Un segundito. Como dije, Facundo Ahumada es máster en alto rendimiento en deporte cíclico de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia, España. Es licenciado en Educación Física de la Universidad de Concepción del Uruguay, Rosario, Argentina. Es becario de investigación en biosensores de Lactate, Grupo de Investigación Biosensores y Departamento de Físico-Química de Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Licenciado en Química, también de la Universidad de Córdoba, y profesor de Educación Física del Instituto de Profesora de Educación Física de Córdoba. Como experiencia laboral es entrenador de deportes de resistencia, es head coach en entrenamiento óptimo, coach de la selección argentina de mountain bike en modalidad olímpica y socio fundador de Endurance Toll, socio fundador también del International Endurance Group y socio fundador de Acros Sport Nutrición. Y como antecedentes deportivos tenemos que ha sido un deportista de resistencia en todo lo que es ciclismo, trail running, triatlón, etc. Así que bueno, le damos la bienvenida a Facundo. Bueno, buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Espero que se escuche bien y compartimos directamente la charla. Perfecto. Adelante, Facundo. Excelente. Ahí estoy. Yo creo que ahí se tiene que estar. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Se ve perfecto, Facundo. Excelente. Bueno, yo creo, por lo que vi, creo que hay muchas nutris. No sé cuántos entrenadores hay, o me parece que ha entrado más gente por la nutri que va a hablar, que entiendo va a ser muy interesante, así que espero por ahí que se pueda digerir bien esta charla, que bueno, está enfocada bastante más en el entrenamiento. Es realmente muy, muy interesante lo que se puede hacer, integrando entrenamiento, alimentación, aplicación de alimentos deportivos, bueno, ayudas ergogénicas, etcétera. No obstante, bueno, eso por ahí reclamaría tiempo y sería muy interesante trabajar con la Nutri, claramente, ¿no? Y con otros profesionales con un abordaje integral, pero bueno, esta charla busca tener un abordaje integral y esencialmente resumir lo que venimos haciendo, tratando, y lo que vengo haciendo yo, ¿no? Tratando de unir tecnología y entrenamiento, y espero que les resulte útil utilizar la menor cantidad de términos técnicos para que sea amigable por ahí para el que no está tan relacionado a esta temática, y bueno, que se lleve algunas cosas en limpio en estos deportes que están, bueno, muy en auge, ¿no? Seguramente entre los que nos están escuchando
tenemos atletas, ¿no? Ciclistas, bueno, corredoras, triatletas, nadadoras o nadadores, y, y seguramente, bueno, conocen de primera mano estos deportes, ¿no? Yo voy a empezar a explicar algunos conceptos. En todos los deportes de resistencia, sea el que sea, tenemos tres determinantes principales, ¿no? Esto que indico con la F, utilización fraccional, lo que habitualmente conocemos como umbral, el V2 máximo, ¿no? Que es además el predictor más importante de salud, y la economía, ¿no? Que básicamente significa cuánta de la energía total que libera la máquina humana, el motor humano, como suelo llamarle cuando hablo con los atletas, cuánta energía se puede aprovechar, ¿no? para generar trabajo mecánico. Estos tres determinantes interactúan para determinar lo que es el ritmo, la velocidad, ¿no? Que es básicamente el indicador más importante del rendimiento en los deportes de resistencia. Tanto en el ciclismo como en la carrera. En el caso del ciclismo, encontramos una correlación muy alta, ¿no? Entre el resultado que podemos obtener en el laboratorio. Esto es la potencia en el V2 máximo, o sea, no es el V2 máximo en sí mismo, sino es la potencia, la intensidad a la que se alcanza el V2 máximo, correlacionado con el rendimiento en una prueba afuera, ¿no? En una prueba contrarreloj en el campo. Y la correlación es muy alta, ¿no? Porque a medida que mayor es la potencia, más bajo es el tiempo. Otra manera de presentar esto sería ver qué necesitaría tener un atleta, qué requisitos debería tener para competir en el alto rendimiento, que siempre el alto rendimiento nos puede ayudar naturalmente a entender todo el deporte, ¿no? Todos los niveles del deporte, desde justamente el alto rendimiento a la salud. Y entre esos indicadores están tener un consumo de oxígeno alto, mayor a 70 mililitros kilogramos minuto, una capacidad de mantener un porcentaje elevado de ese consumo de oxígeno, como ha tenido que hacer este corredor Eliud Kipchoge para correr el maratón en menos de 2 horas, ¿sí? Recientemente. Una carga externa, una intensidad muy alta en ese umbral, ¿sí? Y poder sostener la fatiga, esas intensidades. Hay que ser eficiente y económico, ¿sí? Ese es otro de los requisitos, y poder justamente a intensidades altas también poder ahorrar glucógeno, que probablemente se hable de eso en la charla de nutrición, porque es uno de los combustibles que se agotan rápido en la máquina humana, y utilizar el que no se agota prácticamente, que son las grasas, ¿no? Otra cosa que es muy importante, al menos tratar de entender, es el tema de los dominios de intensidad, en base al modelo de potencia crítica, ¿no? Lo que tenemos aquí es potencia versus tiempo, ¿no? Y básicamente, sea el deportista que sea y tenga el nivel que tenga, si medimos su rendimiento desde tiempos cortos, ¿sí? Como puede ser pedirle a un ciclista que trabaje a la máxima intensidad posible, lo que vamos a ver es que la potencia que desarrolla va disminuyendo en función del tiempo, ¿no? Y hay una métrica, un indicador sumamente importante, como es el V2 máximo, que se llama CP aquí, o potencia crítica, ¿no? Critical Power. Lo que permite, esto que dice GET, aquí es otra métrica, otro indicador, que es el Gas Exchange Threshold, ¿no? Que sería el umbral de intercambio de gases. Esencialmente son indicadores, ¿no? Son indicadores que nos marcan dominios, ¿sí? De intensidad, que son sumamente útiles, ¿no? Fíjense que tenemos el dominio de intensidad moderada, el dominio de intensidad alta, a partir de este primer umbral, este otro segundo umbral, y después entramos en el dominio de intensidad severa. Ya voy a explicar un poquito más por qué es importante y cómo está relacionado lo que estamos haciendo en relación a la tecnología. Tengo un trabajo que se publicó recientemente en relación a lo que pasa, ¿no? Y está interesante porque a medida que uno trabaja en intensidades más altas, desde intensidades bajas en el dominio de intensidad moderada al dominio intenso, fíjense lo que quiere mostrar el modelo, es que empezamos a reclutar distintos tipos de fibras, ¿no? Empezamos a depender más del glucógeno muscular, menos de las grasas, cambian variables clave, ¿no? Como el consumo de oxígeno, ¿sí? Y la cinética del VO2, y pasamos de un escenario en el cual se puede alcanzar un estado estable, como este que tienen aquí, ¿ven? Un ciclista que trabaja a 216 vatios puede alcanzar un estado estable en su consumo de oxígeno, que es esta curvita, ¿no? Aquí. El tema es que cuando entras en esto que está indicado en color rojo en este modelo,
empezás a reclutar fibras tipo 2X o las fibras más rápidas, entras y te metes en el dominio severo, lo que va a pasar es que, aunque no estés trabajando a la intensidad correspondiente al consumo de oxígeno, lo que te va a pasar va a ser que vas a tener un componente lento del VO2 y vas a terminar alcanzando el VO2 y te vas a fatigar, ¿no? Por eso son tan importantes los dominios, porque nos dan mucha información para, por ejemplo, diseñar entrenamientos, ¿no? Que es algo sumamente importante para, naturalmente, el entrenador que está continuamente haciendo eso. Otro modelo, otra manera de verlo, muy similar, son las fases, ¿no? Esto que tenemos acá es lactatemia en función de la intensidad del ejercicio, y de nuevo, a cualquier humano, sí que lo empezamos a hacer caminar, por ejemplo, en una cinta, y empezamos a aumentar la velocidad, progresivamente lo que vamos a ver es esto, ¿no? Que su lactato va a empezar a aumentar, hasta que va a haber un momento que no va a poder sostener la intensidad. Bueno, primero vamos a llegar al consumo de oxígeno. Pero mientras va aumentando la intensidad, vamos a encontrar estos umbrales, ¿no? El umbral 1, primer umbral, y el umbral 2. Y eso va a definir fases, ¿no? En la literatura relacionada a deportes de resistencia, esto está bien consensuado, ¿no? Las fases, la fase 1, 2 y 3. 1 de LIT, Low Intensity Training, entrenamiento de baja intensidad, Threshold Training o umbral, entre los dos umbrales, y entrenamiento de alta intensidad, ¿no? O HIIT, ligeramente diferente al HIIT con 2I, porque esto es High Intensity Training y el otro es High Intensity Interval Training, pero más o menos define, ¿sí? La fase 3, o zona 3 aquí, nos delimita esa intensidad para esa modalidad tan de moda hoy en día, ¿no? De trabajo HIIT o intervalado. Otra cosa que podemos ver es una interrelación entre fases y zonas, ¿no? Porque las zonas, lo que llamamos zonas de entrenamiento, no son otra cosa que subdivisiones de esas fases, ¿no? Este hombre, Stephen Seiler, que es un estadounidense radicado en Noruega, bueno, ha trabajado mucho sobre estas fases, tiene varias publicaciones. Si a alguien le interesa leer alguna, yo se la puedo mandar. Bueno, nos indicarán y le puedo indicar qué trabajo leer, pero básicamente las zonas son subdivisiones de las fases, ¿no? Como se puede ver acá, ¿no? Fase 1 subdividida en 2 zonas, y básicamente esa es su utilidad. Podemos establecer zonas y en base a las mismas diseñar un entrenamiento. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día los atletas entrenan con dispositivos como estos, los Garmin, que recolectan muchos datos, por ejemplo, de rodillos inteligentes. Ahora con la pandemia la mayoría de los ciclistas han estado entrenando en casa, ¿sí? Con este tipo de dispositivos, que miden un montón de variables, ¿no? Muchísimas variables, no vamos a entrar en detalle sobre esta variable, pero básicamente una que podemos mostrar es esta, ¿no? P5 minutos, que sería, por ejemplo, la potencia más alta que sos capaz de desarrollar. Potencia no es otra cosa que trabajo sobre tiempo, es decir, una cantidad de energía liberada en una cantidad de tiempo, por eso se mide en vatios, Joule sobre segundo es vatio, y es un indicador sumamente útil por ejemplo, de la P5 minutos, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros empezamos a desarrollar una plataforma, un software, justamente para poder aprovechar todos estos datos y trabajar sobre una plataforma. Si esto sería directamente un plan de entrenamiento, tal como lo ve un entrenador desde nuestro software Endurance Tool, y este sería lo que vería el atleta desde la aplicación móvil, ¿no? Pero básicamente lo que nosotros buscamos es centralizar una gran cantidad de datos, ¿sí? Que de alguna manera nosotros sentimos que se están o perdiendo o no aprovechando, que muchas veces quedan en distintos lugares, que quedan un poquito en una app, en otro lugar, en Garmin Connect. Bueno, nosotros queremos centralizar todos los datos para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Básicamente, de donde más provienen son de dispositivos wearables, o estos de dispositivos tipo Garmin, y nosotros lo que queremos es utilizar bien esos datos para tomar mejores decisiones, para que el entrenador pueda tomar mejores decisiones, para que el atleta pueda cumplir el objetivo que sea, ¿no? Y sobre todo minimizar el riesgo de lesión. Para eso son sumamente útiles los modelos, ¿sí? Los modelos matemáticos, modelos de rendimiento, nos ayudan a eso, ¿no? Como el de potencia crítica. Yo les mostré antes el gráfico de potencia crítica, que es bastante simple de entender, ¿no? Esto está construido, esto es real, ¿no? Son datos reales, y yo le pedí a un atleta que haga un esfuerzo muy corto, como 5 segundos, después le pedí 30 segundos, 5 minutos, 20 minutos a tope, ¿no? Entonces se arma la curva de potencia crítica.
la forma en la que se puede obtener con distintos test, con varios test, o se puede obtener con un solo test, ¿no? Yo le puedo pedir a un atleta que haga 3 minutos a tope, ¿no? Desde el primer instante que dé el máximo, su producción de potencia va a aumentar y después va a caer de manera marcada, y en los últimos 30 segundos, la media de los últimos 30 segundos, como se puede ver acá, si yo hago un promedio acá, esa es la potencia crítica, ¿no? Y la otra variable que puedo obtener de este modelo, justamente es un modelo, es la capacidad de trabajo por encima de la potencia crítica, ¿no? Lo que se llama W, que básicamente es una capacidad de trabajo, una cantidad de energía que el modelo dice que podemos usar cuando estamos por encima de la potencia crítica. El que nunca vio acerca de eso, el que nunca escuchó nada sobre esto, puede que le resulte un poquito raro, pero ya voy a mostrar algunas aplicaciones. Lo que es importante entender es que la potencia crítica es un umbral, ¿no? Estos son datos de Jones, de Andrew Jones, que es un científico radicado en Inglaterra que tiene muchos trabajos como este, publicados sobre la potencia crítica, y lo interesante es que el humano, cuando lo hacemos, haga lo que haga, ¿no? No importa si es un basquetbolista, un futbolista, un ciclista, sea el que sea, si lo ponemos por encima de su potencia crítica a trabajar a una intensidad ligeramente por encima de su potencia crítica, se va a fatigar. Y miren lo que va a pasar con la fosfocreatina, la concentración de fosfocreatina dentro de las células musculares, ¿no? Perdón. En cambio, si trabaja un poquito por abajo de la potencia crítica, va a poder sostener la intensidad. Eso por ahí es lo bueno que hay que... Con el pH pasa lo mismo, ¿no? Eso es lo bueno de entender de este modelo. Es un umbral a partir del cual, si trabajas por encima de ese umbral, bueno, te vas a fatigar, ¿no? La otra, acá se ve clarito, ¿sí? Lo que pasa con variables clave como el lactato o el VO2. Cuando trabajas debajo de la potencia crítica, lográs un estado estable. Si trabajás en el dominio de alta intensidad entre ese primer umbral y la potencia crítica, que está aquí estaría la potencia crítica en esta línea de puntos, podés encontrar un estado estable. Tenés un poquito de componente lento del VO2. Componente lento del VO2 significa que yo te pongo a correr a 14 km por hora y el VO2 te va a aumentar. Aunque trabajes a la misma velocidad, tu VO2 va a aumentar un poquito. Como se ve acá, ese poquito que aumenta, bueno, ese es el componente lento. El tema es que cuando vos estás por encima de la potencia crítica, el componente lento es enorme, ¿no? Por más que vamos a hacer de cuenta que tu velocidad en el VO2 máximo es 18 km por hora, si yo te pongo a correr a 16 km por hora, vas a alcanzar ese consumo de oxígeno igual por ese componente lento y te vas a fatigar. Eso es básicamente lo que pasa cuando trabajamos en los diferentes dominios de intensidad, ¿no? Y es un poquito lo que nos indican los umbrales ventilatorios, ¿sí? Cuando los medimos con un analizador de gases, pero entiendo que por ahí eso puede llegar a ser medio denso de digerir si ustedes no están tan familiarizados con estos términos, ¿no? Esta tabla la diseñé uniendo un poquito todas estas cosas y todas estas métricas, por ejemplo, fases, terminología que utilizamos habitualmente en el HIIT, hito fisiológico, como esta misma potencia crítica, y se puede ver, por ejemplo, acá la potencia crítica, ¿no? Y lo que es interesante es definir, ¿no? Como una zona de estabilidad metabólica, cuando estás abajo de la potencia crítica, y una zona de inestabilidad metabólica. Eso quiere decir que si trabajas un poquito por encima de la potencia crítica, indefectiblemente vas a alcanzar la fatiga, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer es tratar de recopilar datos de trabajos científicos para entender un poco mejor a dónde está la potencia crítica en relación a otras variables clave, como por ejemplo, bueno, muchas otras métricas que medimos en entrenamiento habitualmente, ¿no? Como por ejemplo el máximo estado estable de lactato, o MLCS, o umbrales, ¿no? Como el umbral ventilatorio 1, umbral ventilatorio 2, umbral de lactato 1 o 2. Y lo que hemos estado haciendo con un equipo de entrenadores es tratar de generar un modelo de zonas de entrenamiento más simple, ¿no? El que estamos trabajando, el que venimos trabajando, por ejemplo, para determinar zonas de entrenamiento en un triatleta solo deberías hacer 400 metros a tope en natación, 5 minutos a tope en ciclismo, acá estaría la natación, 5 minutos a tope en ciclismo y 1 milla corriendo a tope en carrera. Solamente en base a esos test cortos podemos establecer 8 zonas, donde acá pueden ver donde hay distintos hitos fisiológicos y distintas fases, que nos permiten diseñar entrenamientos de una manera, bueno, primero diagnosticar de una manera relativamente simple, porque hacer test cortos es algo bastante al alcance de la mayor parte de los deportistas. Hay que aprender un poquito cómo hacer el test, pero después,
con un solo test que no toma tanto tiempo podemos establecer zonas y rápidamente ponernos a trabajar con ese atleta, ¿no? Esto sería un pantallazo sobre cómo se integraría todo. Estos son datos reales, ¿no?, que yo he medido y recolectado en el campo. Y estos son datos del software nuestro, ¿no?, de Endurance Tool, ¿no? Y aquí podemos ver las fases, ¿sí? Y simplemente no hay tiempo, estamos como muy justos de tiempo, pero es interesante entender que a medida que uno aumenta la intensidad de un esfuerzo, acá tenemos vatios, pero podría ser kilómetros por hora en el caso de la carrera, es notable cómo a medida que la concentración de lactato, a medida que aumentamos la intensidad, se dispara, ¿no? Y la utilización de grasas, la oxidación de grasas en gramos por minuto, sí que está mostrada aquí, es un espejo de eso, ¿no? Es decir, que a medida que aumenta la intensidad, la oxidación de grasas disminuye prácticamente a cero a medida que nos acercamos al V2 máximo, ¿no? Y básicamente lo que podemos ver aquí son distintos hitos fisiológicos. El VT1 es el primer umbral ventilatorio, FTP es otra métrica, ¿sí?, relacionada al rendimiento. CP, acá está la potencia crítica en un caso concreto, 274 vatios, y se pueden ver otras métricas como el segundo umbral ventilatorio, ¿sí?, la potencia de 5 minutos. Naturalmente todos estos indicadores están en el dominio de alta intensidad, severo, ¿sí?, hasta el V2 máximo y a extremo a partir del V2 máximo. Por lo tanto, cuando trabajemos estas intensidades, el atleta se va a fatigar y va a poder trabajar durante tiempos muy cortos. En cambio, si trabajamos cerca de estas intensidades, por ejemplo el VT1, el atleta va a poder trabajar durante tiempos muy, muy prolongados, como puede ser 2 horas, 2 horas y media o 3 horas, ¿no? Y después encontramos el dominio supramáximo por encima del V2 máximo. Pero en este modelo, lo que es importante ver, ¿sí?, esta es la misma curva, ¿sí?, la curva de potencia crítica de datos de atletas profesionales, ¿no? Estos son datos, fíjense, desde datos de 1 minuto y tiempos más cortos también, hasta 5 minutos, hasta 4 horas, ¿no? Son datos de Pinot y Grape, de un equipo profesional. Y simplemente lo que quiero mostrar es cómo esta curva, ¿sí?, que se ve como tiene esta forma, esta hipérbole, ¿sí?, que va disminuyendo el valor en función del tiempo. Si en vez de graficar potencia en función del tiempo, graficamos potencia en función del logaritmo del tiempo, generamos una recta, ¿no? Siempre las rectas son más fáciles de manejar. Todos estos modelos matemáticos es más sencillo trabajar con rectas. Y puntualmente lo que podemos aquí hacer es obtener una métrica sumamente útil. Parece medio complicado, pero realmente no lo es, porque incluso lo podemos automatizar con el software. Y a estos datos también lo puede recolectar el software directamente. De hecho, lo hace. Es decir, uno entrena, nuestro atleta entrena durante un tiempo, recolectamos datos, armamos la curva de potencia crítica, y lo que puede determinar con este modelo es una métrica sumamente importante, que es la potencia en el V2 máximo, ¿no? Tanto la potencia en el V2 máximo como el tiempo en el V2 máximo lo podemos obtener de una manera relativamente simple. Esto se puede calcular a mano aplicando este modelo matemático, pero también lo puede hacer perfectamente el software, ¿no? De hecho, estos son datos reales, ¿sí?, de 2 atletas durante un dado periodo de tiempo, ¿no? Entonces, sencillamente seleccionamos el atleta, el periodo de tiempo, y tenemos su curva de potencia crítica. Y muchas variables, sí, que puede modelar la herramienta para justamente poder tomar mejores decisiones, ¿no? Al final, uno de los mensajes importantes de la charla es que es sumamente importante, más allá de los datos, de los modelos matemáticos y los modelos de rendimiento, entender la fisiología, ¿no? Y el objetivo grande del organismo es justamente, cuando estamos entrenando, cuando estamos haciendo cualquier actividad, pagar una demanda de ATP, ¿no? Básicamente la moneda energética de todos los seres vivos es el ATP, una molécula que es la que se genera, ¿sí?, para justamente aprovechar la energía química de los alimentos en carbohidratos o grasas. Al final lo que necesitamos es generar ATP, ¿no? Y para poder generarlo necesitamos hacer que el oxígeno llegue de la atmósfera a las células, ¿no? Y básicamente es lo que explica que el V2 máximo, ¿sí?, o esa máxima capacidad que tiene nuestro organismo de utilizar ese oxígeno para pagar esa demanda de ATP, tiene variables determinantes centrales, ¿sí?, como es la volemia o la cantidad de sangre que tenemos,
como variables periféricas, ¿no? Que básicamente están relacionadas al tamaño y el número de mitocondrias que tenemos. Trabajando sobre justamente en estas adaptaciones centrales o periféricas, podemos mejorar este determinante clave, no solo para el rendimiento, ¿no? Sino también para la salud. Y esencialmente en esta demanda de ATP que genera el esfuerzo, se paga con los sistemas de producción de energía, ¿no? Esencialmente el sistema glucolítico, ¿sí? Que aquí pueden ver de nuevo este repaso de los dominios, ¿sí? Dominio moderado, intenso y severo, y lo que pasa en cada uno de ellos y cómo se puede alcanzar estados estables o no, en función de las intensidades en las que estemos, y cómo si estamos por encima de la potencia crítica, indefectiblemente nos vamos a fatigar, ¿no? El atleta se va a fatigar, tenga el nivel que tenga, ¿no? Esencialmente tenemos estos distintos sistemas de producción de energía. Pueden utilizar, por ejemplo, desde fosfocreatina para la resíntesis del ATP, que es la reacción más simple, digamos, o el sistema de producción de energía más simple y más rápido, pero el problema es que se agota muy rápido también, porque hay poca cantidad de fosfocreatina disponible para esa resíntesis de ATP. El sistema glucolítico, que esencialmente implica la glucogenólisis, ¿sí? este combustible que tenemos en el músculo, romperlo a glucosa y esa glucosa transformarla en lactato, o directamente la vía oxidativa, que es más larga, pero que finalmente es la que va a aportar la mayor cantidad de ATP, ¿no? Donde se pueden oxidar tanto grasas como carbohidratos, pero es importante tener presente la interacción constante de los sistemas de producción de energía. Luego lo que podemos tener o plantear es un enfoque, ¿sí? De entrenamiento, lo que como entrenadores consideramos que es importante tener en cuenta para que un programa sea exitoso, y básicamente tratar de integrar la ciencia de datos y la fisiología es esencialmente uno de nuestros objetivos, ¿no? El gran problema es que el organismo humano cambia constantemente. Por más que un programa de entrenamiento sea exitoso en el mismo atleta en un momento, eso no quiere decir que a las 4, 8 o 12 semanas vaya a pasar exactamente lo mismo si seguimos aplicando ese programa, ¿no? El objetivo fundamental siempre es obtener picos de rendimiento físico, técnico y psicológico en ciertos momentos, sobre todo cuando se trabaja con rendimiento. Pero bueno, justamente el gran desafío es que el organismo humano es un sistema complejo no lineal, ¿no? Y estos modelos, como el que acabo de explicar, como el modelo de potencia crítica, son modelos lineales, ¿no? Ese es un poco el gran desafío que tenemos. Por lo tanto, para tratar de abordar esto, yo he clasificado todo este proceso, ¿no? Lo que llamamos proceso de entrenamiento, en 3 pasos, ¿no? El primero implica planificar y periodizar. Ya vamos a explicar esencialmente en qué consiste esto y cómo lo hacemos, ¿no? Con la herramienta con la que venimos desarrollando. Programar y analizar, ¿no? Son esencialmente esos 3 pasos. Planificar esencialmente implica eso, ¿no? Es decir, hacer una planificación, ver qué competencias tenemos, hacer plantear qué es lo que esperamos lograr, ¿no? Cuántas horas esperamos entrenar, a qué intensidad, pero esencialmente es un norte que nos marcamos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos con nuestra herramienta? Bueno, primero el entrenador ingresa a través a la cuenta, a su cuenta de entrenador, busca a su atleta, y bueno, y dentro de ese atleta puede establecer esto que son sus zonas de entrenamiento, ¿no? Puede utilizar este modelo que nosotros venimos desarrollando, por ejemplo, que a partir de un solo test podés definir zonas. Y básicamente empezar a trabajar en el plan de entrenamiento, ¿no? Establecer un tiempo de un plan, que por ejemplo podría ser 20 semanas. Tenemos un objetivo importante. En 20 semanas establecemos un objetivo, establecemos cuántas horas semanales, cuántas horas totales y cuántas horas semanales va a entrenar, pero es esencialmente un objetivo, ¿no? No quiere decir que después esa va a ser exactamente la realidad de lo que va a ocurrir, ¿no? Podemos establecer los tiempos en fases, estas fases que mostré antes. Podemos ya establecer, bueno, de esa cantidad de horas vamos a dedicar un porcentaje a cada una de las fases. Podemos establecer objetivos de tiempos en zona, ¿sí?
para lograr a lo largo del plan de entrenamiento, y después vamos a pasar a programar. Que programar es esencialmente ir desde lo amplio del plan a la sesión de entrenamiento, directamente al contenido. Es decir, bueno, vamos en base a los objetivos que nos planteamos a directamente diseñar, ¿no?, las sesiones para establecer exactamente qué va a hacer el atleta con el que estamos trabajando, ¿no? Por eso el atleta lo que va a finalmente ver es, va a ingresar a la aplicación móvil, ¿sí?, a la app, y allí va a poder buscar al entrenador, va a poder vincularse al dispositivo, idealmente Garmin, que son dispositivos que recolectan muchos datos, como los que vamos a ver un poquito más adelante, y nosotros ya estamos en condiciones de diseñar el entrenamiento, ¿no?, de diseñar el plan de entrenamiento. Para eso estos determinantes de los que hablé antes, yo, por ejemplo, a los atletas siempre les hablo de cilindrada, ¿no? En vez de hablarle de V2 máximo o potencia o velocidad en el V2 máximo, le hablo de la cilindrada, ¿no? Y nos podemos plantear distintos objetivos en base a los test, como esto que les expliqué, los test cortos, y determinar un perfil del atleta, ¿no? Es decir, bueno, este atleta cae dentro de un dado perfil, y para este perfil específico diseñar un programa de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, esta misma curva de potencia crítica que les mostraba antes, en función de dónde nos pongamos en la curva de potencia crítica, podemos diseñar distintas sesiones, ¿no? Por ejemplo, a intensidades mucho más bajas de la potencia crítica, es decir, lo que serían el dominio, la fase 1, intensidades realmente bajas, podríamos diseñar un fondo en ciclismo, ¿sí?, establecer zonas, o podríamos diseñar un entrenamiento a una intensidad más alta en carrera, en running, con repeticiones de, por ejemplo, 8 minutos a la velocidad crítica, o podríamos diseñar repeticiones 12% en la zona 6 o la zona de V2 máximo para la natación. El tema es que si uno sabe medianamente interpretar esta curva, que es totalmente individualizada porque es una especie de radiografía del deportista, es infinita la cantidad de sesiones que podemos diseñar, ¿no? Así que es realmente muy interesante y muy útil. De este modo, el atleta en la app puede ver exactamente lo que nosotros diseñamos y además puede sincronizar sus datos, ¿no? Para básicamente el último paso sería el análisis, ¿no? Nosotros como entrenadores vemos estas notificaciones en la plataforma, vemos cosas que nos puede comentar el atleta, nos puede puntuar la sesión, es decir, le puede poner un puntaje de 0 a 10 de acuerdo a cuán dura fue la sesión, y empezamos a ver las variables, ¿no? Horas, distancia, kilojoules gastados, kilocalorías, potencia, todas las variables de acuerdo a la tecnología que esté utilizando el deportista, ¿no? En este caso es un ciclista que tenía un potenciómetro, o sea, tiene un dispositivo que puede medir potencia, y lo que ven aquí en amarillo es la potencia y en verde la frecuencia cardíaca. Y acá en naranja es el perfil del recorrido, o sea, es la altura o el perfil que recorrió el deportista, ¿no? Eso, este es un entrenamiento intervalado, fue diseñado que nos permite ver la curva de potencia crítica de la sesión, ¿no? Es decir, puedo ver el mejor registro para cada tiempo, fíjense, 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, pero puntualmente de la sesión. Puedo ver los tiempos en zona y hacer un análisis exhaustivo de lo que quiero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría hacer? En este caso, el atleta le conozco la potencia en el V2 máximo porque lo he estado evaluando, fíjense, 250, 275, 287 vatios. Estos son diferentes test a lo largo del tiempo y lo que quiero mostrar es cómo se puede calibrar una intensidad de un entrenamiento. Fíjense cómo trabajó después en el campo a 272 vatios, así trabajó justo en la potencia del V2 máximo, por eso era un entrenamiento intervalado, ¿no? Luego puedo analizar los tiempos en zona, ¿sí? Para justamente con el seguimiento de su respuesta aguda a una sesión, es decir, cómo respondió a esa sesión, tratar de establecer qué va a pasar con las adaptaciones crónicas, ¿no? A largo plazo. Básicamente lo que queremos, fíjense, estos son test de un atleta con el que hace más de 4 años que estamos trabajando, y lo que estamos viendo es que la potencia en la prueba contrarreloj de 5 minutos está aumentando, ¿no? Está aumentando marcadamente, de una manera progresiva, pero sostenida, ¿no? Que es al final lo que uno quiere, tomar buenas decisiones con los datos que tenemos para lograr las adaptaciones a largo plazo o crónicas que nos proponemos sin lesión, ¿no? Es el máximo objetivo de todos los entrenadores, ¿no?
Es así como vamos recolectando datos, ¿sí? Distintos datos como estos de carga crónica, que es otra métrica que nos permite obtener el software, o de volumen, fíjense simplemente las horas semanales o mensuales, fíjense cómo podemos contrastar. En violeta se ve lo que programé yo como entrenador y en verde lo que hizo el atleta. No necesariamente siempre coinciden esos volúmenes, pero pueden estar más cerca o no de lo que programamos, y en base a eso poder hacer ajustes, ¿no? Los tiempos en fases, esto no son otra cosa que los tiempos en fases, las fases que mostré antes, los tiempos en zona, ¿sí? Los tiempos en zona semanal, en base a lo que se programó, o la carga, ¿no? Básicamente la carga de entrenamiento no es otra cosa que la cantidad o las horas que duró el entrenamiento y la calidad, es decir, lo duro que fue el entrenamiento, puesto en números, ¿no? Hay distintos modelos. Nuestro software actualmente está computando dos modelos distintos. Uno es el modelo de TCS y otro es el modelo TRIM. Son relativamente simples y en los dos está lo mismo. Una parte relacionada al tiempo, es decir, cuánto tiempo entrenaste, y otra relacionada a cuán duro entrenaste, ¿no? Pero lo bueno, lo importante es que te pone la sesión de entrenamiento en una dosis. O sea, le ponemos un número para poder ir haciendo un seguimiento y hacer esto que comentaba antes, ¿no? Es decir, estar en este punto y evitar entrar en dosis tóxicas que no solo no te permiten mejorar, sino que te pueden poner en riesgo de lesión, ¿no? Esta es una herramienta nueva con la que estamos trabajando, que nos permite ir más allá del plan. Es decir, yo podría estar viendo 4 años de datos y luego irme, acá están los datos mes a mes, acá están los datos semana a semana, y acá están los datos sesión a sesión, ¿no? Entonces yo me puedo ir rápidamente recorrer un periodo de tiempo muy largo y buscar sesiones, determinar la comparación de las cargas que yo programé, la dosis que yo programé y la dosis que realizó el atleta, ¿no? Esta ya es la curva de potencia crítica, pero en un tiempo prolongado, ¿no? Yo podría ver, por ejemplo, un año, y en un año buscar rápidamente dónde están los mejores 5 minutos del atleta e ir y analizarlos. Podemos comparar atletas, eso es algo nuevo también, es decir, poner 2 atletas, son 2 atletas que tienen un peso parecido, entonces las puedo comparar, o otros atletas, ¿no? Puedo comparar más atletas. Puedo comparar tiempos programados y realizados sin límite de tiempo, o dosis o cargas de entrenamiento, ¿no? Otra cosa muy útil... Facundo, disculpa, 5 minutos. Sí, ya está, ya son las últimas diapos. Perfecto, gracias. Otra cosa que es útil, con lo que estamos haciendo y que consideramos que es muy importante poder integrar, es recolectar datos, lo que llamamos métricas de la mañana, ¿no? Que el atleta, cuando se despierta, pueda... esto cada vez se va a ir automatizando más, porque cada vez hay más wearables que pueden tomar más datos, pero básicamente por ahora lo que le pedimos al atleta es que complete su peso, datos como peso, estado de ánimo, frecuencia cardíaca de reposo, variabilidad de la frecuencia cardíaca, y podemos también obtener valores medios, ¿no? Podemos obtener, aquí tenemos la media, ¿sí? Por ejemplo, frecuencia cardíaca de reposo 50, más o menos 3, ¿no? Latidos, ese sería el desvío estándar. Eso, con todas las variables, también nos permite integrar todos estos datos para precisamente detectar rápido cuando un atleta está entrando en un proceso de mala adaptación o no está asimilando bien la dosis que le estamos prescribiendo, ¿no? Es así el flujo, lo llamamos flujo de trabajo, flow de trabajo del entrenador, es muy importante. En mi caso, lo que yo utilizo son datos de laboratorio, son datos obtenidos en un test de laboratorio, datos de campo, ¿sí? Estas son pruebas contra reloj, como puede ser una prueba de 5 minutos, de 20 minutos. Utilizo datos de composición corporal, este es el modelo Isaac de 5 componentes, en distintos tiempos, y utilizo datos de analítica sanguínea, fíjense, ferritina, hemoglobina, testosterona, vitamina D. Esos son datos críticos para mí, para la toma de decisiones. Pero bueno, al final, cada entrenador tiene que tratar de ir armando ese flujo de trabajo para tener a mano, ¿no? esas variables que considera críticas para tomar mejores decisiones. El punto es que indefectiblemente cada máquina humana está generando una cantidad de datos muy grande, ¿no? Y al final, cuando trabajamos con más atletas, se hace muy difícil poder manejar esa enorme cantidad de datos. Por eso,
Otra de las cosas recientes que estamos haciendo es trabajar con una red neuronal que lo que nosotros queremos es que aprenda, ¿sí? Aprenda y sea un asistente esencialmente, ¿no? Sea un asistente del entrenador para poder ayudarle a manipular esa gran cantidad de datos, ¿sí? Y poder hacer ajustes en las dos, sobre todo hacer un análisis para adelante, ¿sí? Predictivo, que nos permita ajustar mejor, ¿no? Las dosis de entrenamiento en base a todos los datos que está generando el motor humano, ¿no? Esencialmente los modelos de rendimiento como conclusiones nos permiten contrastar con nuestros propios datos muchas herramientas que podemos encontrar en la literatura científica, pero que justamente con modelos de rendimiento podemos probarlas con nuestros propios atletas en estos 3 pasos clave, ¿no? Planificar, periodizar, programar y analizar. Herramientas, ¿sí? Como esta que venimos desarrollando, nos permiten sacar provecho, ¿no? de todos los datos para precisamente poder utilizarlos mejor, pero naturalmente el volumen de datos hace importante que podamos tener algún algoritmo que nos ayude, ¿no? En esa manipulación de esos datos. De todos modos, más allá de las herramientas con las que contemos, bueno, yo considero que el conocimiento de la fisiología humana es al final la clave, ¿no? Tengamos más o menos herramientas. Espero que, bueno, la charla haya sido interesante y pasamos a esos minutitos de preguntas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Facundo. La verdad, todo un tema de desarrollo muy importante. Les pido ahí a los participantes que vayan dejándonos sus preguntitas en el chat y a continuación, bueno, le voy a dar paso a Lourdes para que haga la presentación de la siguiente disertante y al final iremos respondiendo las preguntas tanto de Facundo como también de Ximena. Bueno, perfecto. Al final entonces, las preguntas, Pablo. Sí. Igual que las vayan anotando en el chat, las vamos a ir nosotros recepcionando y también al final ahí empezamos a hacer ese ida y vuelta de las preguntas y respuestas. Bueno, perfecto. Bueno, espero que que hayan sobrevivido los asistentes a mi charla. Y bueno, sí. a disposición. Se entendió perfecto. Bueno, impecable. Muchas gracias, Facundo. Facundo, te pido que ingreses para dejar de compartir a la pestañita. Perfecto. Ahí estamos, gracias. Bueno, muy bien, gracias Facundo. Sí, muy interesante la charla y bueno, la idea ahora es continuar con la planificación nutricional en este tipo de entrenamientos y por lo tanto también las preguntas al final nos van a ayudar un poco a juntar las dos partes, ¿no? Cómo relacionar la nutrición con todo lo que vos has destacado de la planificación, la periodicidad del entrenamiento. Bien, para hablar de planificación nutricional, ya la presentamos al comienzo, está con nosotros Ximena Rodríguez Falleres, ella es nutricionista de la Universidad Andrés Bello, es magíster en nutrición de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en administración de la salud de la misma universidad, tiene un diplomado en marketing social de INTA, un diplomado en actividad física, deporte y salud, también de la Universidad Católica de Chile, un diplomado en Pedagogía para la Educación Superior y diplomado Diseño Curricular de la Universidad Bernardo Higgins, y actualmente es directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Bernardo Higgins. Tiene 10 años de experiencia en el área de salud pública, nutrición deportiva, docencia de pregrado. Tiene publicaciones en revistas nacionales, presentaciones en distintos congresos nacionales e internacionales, y es nutricionista del Club de Fútbol Rodelindo Román y las selecciones deportivas de la Universidad Bernardo Higgins. Así que le damos la bienvenida y la palabra a Ximena para que haga su presentación. Muchas gracias, Lourdes, por la presentación. Voy a apagar mi cámara para que no se enlentezca de repente con la señal de internet. Así que voy a compartir. Les pido por favor que me avisen si se está viendo. ¿Se ve?
Ahí estamos, sí, perfecto. Súper. Bueno, una carita feliz para comenzar ya la segunda presentación, esta jornada, este webinar, y también muchas gracias a ustedes por la invitación y también a la excelente exposición de Facundo. ¿Cómo vamos a ir hablando sobre esta planificación? Siempre desde la mirada de la evidencia científica y también aquí dando mi experiencia, y eso también no es algo bueno ni malo, solo que les hablo desde la experiencia, pero también apoyado de esta evidencia científica. Así que vamos comenzando, y que habló algo Facundo de este VO2 máximo, de estas intensidades, y en este gráfico, ¿qué nos va demostrando? Que las mayores intensidades, como vemos aquí, este 85%, ¿cuál es el nutriente, cuál es el sustrato que más se va utilizando? Es el glucógeno muscular. Dado eso, ya nos va dando luces a glucógeno, hidrato de carbono, va siendo entonces un sustrato sumamente importante en estos deportes de endurance que están a esta alta intensidad. Y también la pregunta, ¿y por qué no lo que es triglicérido y ácido graso? ¿Qué es lo que se encuentran acá? A pesar de que las grasas proporcionan más energía que los hidratos de carbono, necesitan más oxígeno para su combustión. Por lo tanto, la grasa es un combustible relativamente lento. Y cuando necesito en alta intensidad un sustrato, es el uso de este hidrato de carbono. Por lo tanto, ya la intensidad me indica qué sustrato voy a utilizar, pero también es sumamente importante otra variable en el ejercicio, que es cuánto dura este ejercicio. Y aquí también la duración del ejercicio va siendo hacia una dependencia de un metabolismo más aeróbico para requerir este ATP, y de esa manera también utilizar estos ácidos grasos, que es como se ve en la imagen, en donde aquí ya en esta mayor cantidad de tiempo, como ven aquí lo que es en azul y en rosado, como vemos es este uso de estas grasas. Sin embargo, ¿por qué es importante este hidrato de carbono? ¿Por qué es importante esta glucosa? Porque sin duda a nivel sanguíneo necesito el flujo constante de glucosa. Finalmente es el sustrato que me va a permitir este funcionamiento. Por eso también esta glucosa, al seguir o en la duración de las horas, también tiene una importancia fundamental en estos ejercicios de endurance. ¿Qué otra cosa también hace y nos hace pensar, ok, ¿por qué necesito este hidrato de carbono? Y quizás una tercera variable, viendo la duración, viendo la intensidad, serían las reservas corporales. ¿Y por qué uno siempre habla de esta sobrecarga del hidrato de carbono y no de lo que es grasa? Porque en promedio, cuando vemos cuánto se almacena de glucógeno en el músculo, es aproximadamente 500 gramos, que va entre 300 a 700. Y cuando veo este glucógeno a nivel del hígado, no es más allá de 160 gramos, lo cual es importante que este glucógeno hepático va a ir a reponer estos gramos, esta glucosa que se requieren en la sangre. Por lo tanto, cuando no tengo ese glucógeno hepático, por ABC motivo que no realicé esta planificación, va a descender esos valores de glucógeno hepático. Por lo tanto, ese hígado se va a ir quedando sin esa glucosa. Y es ahí donde obtengo glucosa. Y es uno de los sistemas que se utiliza y que algo comentó Facundo de este sistema, este metabolismo gluconeogénico, que es a partir de aminoácidos, glicerol, lactato, es producir glucosa, lo cual tampoco es rentable, pero el organismo lo puede hacer y gasta ATP. Por eso se puede hacer, sí, pero no es el ideal, y se utiliza obviamente ya en situaciones cuando no tengo este flujo de glucosa en sangre. Y otra cosa también importante es que este uso de glucógeno muscular
va a ir disminuyendo que se capte esa glucosa en sangre, y de esa manera esta menor captación va a permitir mantener esta glucosa cuando no tenga la ingesta de este hidrato de carbono exógeno. Y cuando hablamos de este glucógeno, que hice referencia a este glucógeno muscular en esta imagen, no olvidar cómo va a ir funcionando. Esta glucosa aquí se va a ingerir y finalmente se va a ir formando en glucógeno. Pero en la medida que necesito ese glucógeno para esa actividad física que es mi reserva, es ahí donde comienza esa degradación y esa glucosa entra a ese ciclo de Krebs, y aquí lo que yo formo es ATP, y no olvidemos que ATP es esa moneda energética para esta contracción muscular y finalmente para lograr ese rendimiento deportivo. ¿Qué otra cosa también es importante comentar? Ya hemos visto las razones de por qué el sobrecargarse con hidratos de carbono o por qué están estos famosos protocolos. Y aquí esta tabla y este gráfico explican finalmente, ok, sobrecargo, pero ¿cuántos días antes? ¿Cuántos gramos sobrecargo? Y aquí existe este protocolo clásico, que es el que vemos en esta línea que está acá, en donde 6 días antes comenzaba con una baja ingesta de hidratos de carbono, menos de 2 gramos por kilo de peso, hasta que los días menos 3 ya tenía de 8 a 12 gramos de hidrato de carbono. Se hizo un segundo protocolo modificado en donde se mantiene que en el menos 3 sigue este 8 a 12, pero sin embargo, entre el menos 6 y el menos 4 días, tengo esta ingesta moderada de hidrato de carbono entre aproximadamente 5 gramos, ¿ya? Y el protocolo tercero es este normal, dieta normal, que finalmente entre el día menos 6 y menos 1 mantengo en promedio 5 gramos de hidrato de carbono. Pero ¿qué ha visto o qué se ha demostrado en la evidencia este nuevo update de esta recarga de hidrato de carbono? En el fondo me indica que durante los 3 días antes de la competencia, con eso es suficiente, pero que cargues 10 gramos por kilo de peso corporal. ¿Y cómo se va viendo con el clásico de esta sobrecarga? Y es aquí como este es el clásico y esta es como la nueva forma de hidrato de carbono, y los dos finalmente a qué generan o qué van generando en lo que es el almacenamiento de este glucógeno muscular, es esto, que finalmente se pueda ir almacenando, formando ese glucógeno muscular. Y desde mi experiencia, cada vez yo utilizo más esta nueva forma, esta nueva update de cargar. ¿Por qué? Porque también voy generando hidratos de carbono en la misma cantidad y no bajo y no disminuyo esa carga de hidratos de carbono que es fundamental en el deportista. Ahora, ¿qué otra cosa también importante mencionar de este hidrato de carbono? Es aquí la sobrecarga con hidrato de carbono 3 días antes y sin sobrecarga de hidratos de carbono. ¿Y qué implicancias tiene? Si vemos aquí en este gráfico que cuenta con la sobrecarga, permite la utilización de mayor cantidad de este glucógeno y de esta glucosa versus aquel ciclista que no está sobrecargado con ese carbohidrato. Sin embargo, también indicar que las dietas ricas en grasas, que sería esta, que no tuvo la sobrecarga, sí va a permitir una mayor utilización de este ácido graso, pero también es importante indicar que sí puede aparecer la temible fatiga y que lo más probable que sea de manera precoz, a diferencia de cuando yo realizo esta sobrecarga. Y en cuanto a lo que es el aporte de lo que es los hidratos de carbono y cómo va a ir
variando. Aquí en este estudio que se va viendo aquellas personas que recibieron hidrato de carbono y aquellas personas que no recibieron el hidrato de carbono, como lo que es en los que reciben este placebo, que va a ir, la concentración de glucosa en el plasma va a ir disminuyendo hasta ya llegar a la última hora de ejercicio. Y a diferencia de estas personas que se les dio este hidrato de carbono, cómo esta glucosa se va manteniendo estable, cómo esta glucosa sanguínea se va manteniendo y de esa manera nos vamos provocando esta hipoglicemia. Ahora, también qué se vio en lo que es en el glucógeno muscular. En el mismo estudio se compara este placebo con este hidrato de carbono y ahí se va viendo que en la mayor cantidad de este tiempo de duración del ejercicio, aquellos que recibieron ese hidrato de carbono también tienen un mayor contenido de lo que es glucógeno muscular. Por lo tanto, ya la evidencia va dando información de que al parecer esta sobrecarga se debe ir realizando. Ahora también es interesante, en la medida que también nos va a ir llegando a la consulta, no todos los pacientes van a ser entrenados, sino que también vamos a tener pacientes no entrenados. Y aquí en este gráfico que explica lo que es la glucogenólisis, que es este proceso catabólico que hace referencia a degradar este glucógeno a glucosa o a glucosa 6-fosfato, ¿qué implicancias tiene? Que también a la hora de hacer esa anamnesis en el deportista es importante saber si entrena o no entrena, ya que la utilización del glucógeno hepático es distinta de una persona entrenada, que está en azul, en donde a medida que aumente esta intensidad del ejercicio va a tener esa liberación de glucosa a partir de este glucógeno hepático, y que en el caso de las personas que no son entrenadas, ya a una menor intensidad van a tener, por decirlo de alguna manera, este glucógeno hepático que se va a acabar, se va a agotar esa reserva con anterioridad, lo cual que puede generar en el paciente no entrenado, y aquí me voy más a la nutrición quizás de ese paciente obeso que quiere hacer ejercicio y que hace ejercicio el primer día que va al gimnasio, sale a trotar y le da esta baja de hipoglicemia, lo más probable es que no quiera volver a hacer ejercicio. Por eso es importante no solamente procurar en este paciente que está comenzando recién a hacer la actividad física el conteo de calorías de esta restricción, sino que también considerar en aquellos días que va a hacer la actividad física para que no genere este doble efecto de que al final salga corriendo porque le va a dar esta hipoglicemia, ¿ya? ¿Qué otra cosa también es importante durante el ejercicio? Y es aquí, en el fondo, antes sobrecargué. Ok, sé que tengo que dar esta sobrecarga los 3 días antes del ejercicio, pero ya en esta gráfica lo que pasa durante el ejercicio, pero me vuelvo a concentrar en el deportista de alto rendimiento, que es una persona físicamente activa. ¿Qué ocurre durante el ejercicio en estos deportes endurance que duran horas, que no son de media hora, sino que de 2, 3 o incluso 4 horas? Y es aquí en que durante el ejercicio, en lo que es hidrato de carbono, se aconseja como mecanismo aportar 2 tipos de hidrato de carbono. Por un lado, la glucosa y por otro lado, la fructosa, vale decir, una mezcla de ambos, ya que podría generar, aumentar esta oxidación de hidratos de carbono exógeno si es que solo se diera glucosa, vale decir, esta fructosa con esta glucosa hacen esta sinergia de mayor oxidación. ¿Y por qué? Porque como ven en la gráfica, ambos utilizan 2 transportadores distintos. Por un lado, la glucosa para su absorción utiliza, como se ve aquí,
el SGLT, que es sodio dependiente, transportador sodio dependiente, pero por otro lado la fructosa utiliza el GLUT5. Por lo tanto, en ese deportista ir ingresando 2 hidratos de carbono es el ideal, ya que va a utilizar 2 transportadores distintos, entregando mayor cantidad en comparación si es que solo entregara la glucosa y no entregara la fructosa, ya que solamente todo pasaría por este transportador y eventualmente generaría el bloqueo. Y en general, 1 gramo de glucosa se absorbe en 1 minuto. Por lo tanto, aquí en 60 minutos tendría como máximo 60 gramos de glucosa si es que solo diera este hidrato de carbono. ¿Qué otra cosa también interesante durante el ejercicio, en esta oxidación de hidratos de carbono? Es lo que veníamos conversando en la lámina anterior. Aquí en esta línea negra es cuando solo doy un hidrato de carbono, que sería, como vimos, lo que es la glucosa, la cual, si se dan cuenta, a los 60 minutos de duración ya se tiende a saturar. ¿Dado por qué? Porque su máxima absorción es de 1 gramo por minuto. Por lo tanto, en la medida que utilizo varios hidratos de carbono, ¿qué voy a ir generando? Que la duración, en la medida que aumente el tiempo de ese ejercicio, puedo ir incorporando una mayor cantidad de gramos de carbono. Ahora, eso es por un lado del tema del rendimiento, pero también hay que considerar 60 gramos por hora. Piensen que sería comerse un pan, 1 litro de hidrato, 1 litro de una bebida isotónica, lo más probable. Por eso también en esta mezcla de hidratos de carbono, para generar este transporte de 90 a 120 gramos de hidratos de carbono por hora, es que se está utilizando también el término de entrenar el intestino, ¿ya? Vale decir, ir acostumbrando al intestino a esas grandes cantidades de lo que es hidratos de carbono. ¿Por qué? Para también prevenir una menor presentación de problemas gastrointestinales, y en la medida que también se entrene este intestino y en la medida que también se ha visto que al utilizar múltiples transportadores de hidratos de carbono se ha observado menores síntomas como son malestar, calambres gástricos, vómitos, entre otros. También importante mencionar que hice referencia a entrenar el intestino. ¿Cuáles son los métodos? Porque entrenar, pero ok, ¿cómo entreno el intestino? Una primera forma es ir entrenando en grandes volúmenes, que es entrenar el estómago, vale decir grandes cantidades de volumen, y ahí se refiere al momento de ir a hacer ese entrenamiento, hacerlo con grandes cantidades de esa agua o esa bebida deportiva. Una segunda forma de entrenar el intestino es que inmediatamente después de almorzar, inmediatamente después del desayuno o de esta colación en la tarde, entrenar. Otra forma también de cómo entrenar es que a partir de este ejercicio, este entrenamiento deportivo, ir incorporando grandes cantidades de hidratos de carbono durante el ejercicio. También otra cosa importante que yo siempre indico, todas estas entrenamientos al intestino, al estómago que se realizan, tiene que ser durante los entrenamientos, no en la competencia. Y en el entrenamiento, utilizar las estrategias que se van a utilizar en la competencia. Y también ir aumentando lo que es este hidrato de carbono en lo que es la dieta. Y aquí finalmente, ¿cuáles van a ser o van siendo los beneficios? Aumentar la capacidad de absorción del hidrato de carbono, aumentar esta entrega de hidrato de carbono a nivel muscular y a nivel
sanguíneo, incrementar el vaciamiento gástrico, y todo eso en beneficio tenemos dos: reducir los síntomas gastrointestinales, y finalmente lo que vamos buscando como equipo de trabajo en nuestro deportista es mejorar ese rendimiento. Ahora bien, en cantidades durante el ejercicio, ¿cuánto es lo que se va a recomendar? Fuimos viendo primero en lo que es la duración del ejercicio. Ok, en esos deportes o en ese entrenamiento que sea menor a 75 minutos, pequeñas cantidades, y ahí pueden ser sorbos o incluso estos enjuagues con alguna bebida azucarada y luego botar ese enjuague. Y ahí no necesariamente tienen que ser múltiples transportadores. Cuando ya voy generando un ejercicio de 1 a 2 horas, pueden ser un solo hidrato de carbono o también pueden ser varios hidratos de carbono, en donde el objetivo cuando entreno esa cantidad es dar entre 30 gramos de hidratos de carbono por hora. Y ahora, cuando ya voy aquí aumentando esta cantidad del ejercicio en estas 2, 3, 4 horas, sin duda ya no son 30 gramos, sino que podemos llegar a 90 gramos, incluso hasta 120 gramos. Y es importante aquí en los deportes que son estos de endurance, por hora 90 gramos de hidrato de carbono, y como comentamos anteriormente, privilegiar la entrega de varios hidratos de carbono. ¿Qué otra cosa también es importante? La eficiencia de oxidación durante, de manera exógena cuando vamos en la actividad física. Y es aquí también cuando vamos en los tiempos de entrenamiento, cuál ratio, cuál proporción es la que va aumentando esta mayor oxidación, esta mayor eficiencia. Y como ven aquí en el gráfico, lo que estoy enmarcando en rojo va generando esta mayor eficiencia de oxidación de manera exógena, lo cual corresponde a un ratio de 0,8 en lo que es glucosa fructosa, vale decir, es una proporción 0,8. 0,8 es a 1, vale decir, por 1 gramo de esta glucosa ir dando 0,8 de la fructosa. Y de esta manera también que se ha visto a partir de este estudio, no solamente esta mayor oxidación, sino que también que las molestias gastrointestinales fueron menores, los cuales se tradujeron en menores náuseas y menores calambres abdominales. Ahora, dado que este deportista estuvo estas 2 horas y media, estas 3 horas entrenando, ¿qué viene después del ejercicio? Bueno, viene lo más importante, que es la recuperación. Y esta recuperación también va a estar dada si tengo un entrenamiento o una competencia en la mañana y vuelvo a competir en la tarde, o incluso esta competencia en la mañana y al otro día también vuelvo a competir. Por lo tanto, los objetivos después de la competencia es, número 1, restaurar este glucógeno muscular y hepático. Recuerden que este glucógeno muscular en promedio son 500 gramos y el hepático son 80 gramos. Considerar, y aquí en segundo punto, el tiempo. La evidencia es súper amplia. Hay autores que indican inmediatamente las primeras 2 horas, otros autores indican que durante las 24 horas post ejercicio estoy sintetizando este glucógeno muscular y hepático. Y aquí hablo más de la experiencia. Yo principalmente en la primera o en las 2 horas después del entrenamiento cargo con ese hidrato de carbono. Ejemplo, si esa persona desayunó a las 10 y entrena a las 11 y termina a las 1, que el almuerzo sea a las 2 de la tarde y no hay ningún problema. Lo mismo, si entrena por la noche y termina a las 9 de entrenar, también puede cargar a lo que es las 10 de la noche. Entonces, de cuándo el tiempo también va a ir dando de la experiencia, y también importante cómo el deportista se va sintiendo. ¿Qué otra cosa también se ha visto? Y por eso la evidencia aquí apunta hacia los dos lados. La tasa de resíntesis de glucógeno muscular
También son similares si consumo hidratos de carbono cada hora, vale decir, si una vez terminado el ejercicio voy consumiendo pequeñas cantidades, o esa resíntesis va a ser similar si consumo más cantidad, pero en mayor cantidad de intervalos, quizás no cada hora, sino que cada las 2 o 3 horas posterior el ejercicio. Y aquí hablé del tiempo anteriormente, aquí también hablo de lo que es la cantidad, cuánto dar. Post ejercicio, como les comenté, puede ser unos 30 minutos post o incluso 1, 2 horas, y recuerden, hasta estas 24 horas. Yo generalmente me muevo en este rango entre 1 a 2 horas o esos minutos. Eso por un lado del tiempo. En cuanto a la cantidad, como vemos aquí en el gráfico, finalmente la mayor síntesis de este glucógeno muscular viene dado en el rango en el que nos movemos, el 1 y el 1,4. Por lo tanto, los rangos para dar pueden estar al menos dados por 1 gramo por kilo de peso por hora posterior al ejercicio. ¿Qué otra cosa también es importante indicar? En lo que es la resíntesis de glucógeno muscular, en este estudio también se ha visto que va sintetizando más rápido el glucógeno muscular, si doy solo glucosa o si doy también azúcar, el azúcar blanca, que es la fructosa con glucosa. ¿Y qué se ha visto? Como ven aquí en la línea azul, es solo dar a los deportistas glucosa, y como ven en la línea roja, solo dar este azúcar, esta fructosa, glucosa, esta mezcla, y lo que es en la recuperación de ese glucógeno muscular, de esa resíntesis muscular, no se ven diferencias entre ambos hidratos de carbono. Sin embargo, a la hora de considerar lo que es la resíntesis del glucógeno hepático, se hace el mismo ejercicio. Se compara esta resíntesis si doy en azul lo que es solo glucosa, o si doy en rojo esta mezcla de fructosa más glucosa. ¿Y qué se ha visto? Que lo que es este glucógeno hepático, la recuperación completa se da más temprano y se da a las 11 horas versus solo en la glucosa, en que esa síntesis post ejercicio de glucógeno hepático se va a ir dando recién a las 25 horas. Por lo tanto, no solo interesa tiempo post ejercicio, no solo interesa cantidad de hidrato de carbono, sino que también es importante considerar la fuente de ese hidrato de carbono. Y aquí también, en señalando lo anterior, también se compara esta síntesis de glucógeno muscular considerando el tiempo y comparando en blanco lo que es glucosa, y en este barra negra lo que es la fructosa más la glucosa. Y también se ha visto que el contenido de glucógeno hepático posterior al ejercicio, en este estudio de ciclistas que estaban bien entrenados, se ve que es mayor con la mezcla de este azúcar con la fructosa y la glucosa, lo que va en concordancia con lo que es el gráfico anterior. ¿Qué otra cosa también importante indicar? ¿Cuáles son las tasas de síntesis, de reposición del glucógeno muscular? Y aquí, cuando hablamos de este glucógeno muscular, que se observa que al parecer tanto lo que es glucosa como glucosa más fructosa, más como este azúcar, como ven, no hay mayores diferencias, y es lo que comentábamos en uno de los gráficos anteriores, que finalmente dar la glucosa o dar la glucosa más la
fructosa no había ninguna diferencia. Pero en concordancia, esto con los gráficos presentados anteriormente, la síntesis, esta represión de glucógeno hepático se va dando mayormente cuando vemos aquí que doy esta glucosa o este azúcar, que finalmente es la glucosa con la fructosa. Por lo tanto, también interesa ver el carbohidrato que voy a dar post. Y otra cosa también es importante para mejorar, para dar mayor almacenamiento, para ir sintetizando este glucógeno, es otro amigo importante que es como un matrimonio, que es el hidrato de carbono con la proteína, que van muy de la mano. Y aquí en lo que es agregar este hidrato de carbono, como vemos en lo que es la línea punteada que va indicando que acompañar ese hidrato de carbono con la proteína también supone una mayor síntesis de este glucógeno muscular. Para ir avanzando también en relación al tiempo, algunas recomendaciones generales, lo que es una actividad liviana, moderada, alta y de alta intensidad. Aquí vamos viendo esta alta intensidad que sería estos deportes endurance con una intensidad elevada, un entrenamiento de más de 4 horas al día, como ven, entre 8 a 12 gramos por kilo de peso al día. Y que también es importante antes del ejercicio, idealmente entre 1 a 4 horas antes, aportar este 1 a 4 gramos de hidrato de carbono antes del ejercicio. También importante, si es que el acceso es limitado al hidrato de carbono durante el ejercicio o en el deporte como el ciclismo en ruta, que a veces andar con tanto alimento es más complejo que en otros deportes, por ejemplo, como el tenis, que tienes estos cambios de lado y puedes ir generando. También se ha visto que consumir 3 a 4 horas antes, entre 200 a 300 gramos de hidrato de carbono, también es una muy buena estrategia para ir manteniendo esta glicemia en lo que es en sangre. Y aquí, durante el ejercicio, como vimos anteriormente, en este endurance, cuando tengo más de 2 horas y media a 3 horas, los 90 gramos de hidrato de carbono, y también aquí en ejercicios de endurance, pero con menor duración, puede ser entre 60 y 60 gramos, pero no olvidar con estos 2 hidratos de carbono, ya que aportan estos 2 mecanismos de transporte. Y aquí también en entrenamientos, principalmente cuando tengo una competencia tarde-noche y cuando puedo ir de nuevo a la mañana siguiente a entrenar y tengo aquí un menor tiempo de recuperación. Entre entrenamientos también vale decir post finalizado ese ejercicio, como vimos anteriormente, entre 1 a 1,2, incluso puede ser 1,4. Otra cosa también importante de considerar es este famoso índice glicémico que se habla bastante, de que es alto, bajo. Bueno, recordar que este índice glicémico lo que va viendo es cuánto es la glicemia, esta curva de glicemia que se va elevando a partir de consumir alimentos con un índice glicémico bajo, que aquí tenemos, por ejemplo, lentejas, brócoli, cómo esa curva de glicemia aumenta cuando ese alimento es de un índice glicémico medio, por ejemplo, el plátano, la miel, y cuando esa curva aumenta con aquellos alimentos que tienen este índice glicémico elevado, que como tenemos ahí la sandía. Bueno, que también dice la evidencia, si queremos guiarnos por lo que es el índice glicémico antes del ejercicio, preferir, como dejé aquí en rojo, este índice glicémico bajo, ya que genera una menor concentración de esta insulina plasmática, reduce la supresión de la oxidación y por lo tanto habría aquí mayor tasa de oxidación por parte del músculo, y eso qué implicancias tiene, que estaría ahorrando el glucógeno muscular y finalmente puedo tener ese sustrato durante el ejercicio. Pero también cosas importantes a considerar del índice glicémico, que 2 personas responden de manera distinta al mismo alimento,
que a veces la cantidad en que un alimento se da para tener el mismo índice glicémico no es el mismo. Quizás un alimento A, para hacer un índice glicémico medio, debo aportar 100 gramos de ese alimento, pero otro alimento B, que también tiene índice medio, tengo que aportar 500 gramos. Entonces, también esas son consideraciones. Y por lo tanto, también como tercero, la combinación de alimentos también puede ir, y las preparaciones de los alimentos, si es líquido o sólido, también puede ir variando en lo que es el índice glicémico. Por lo tanto, también antes del ejercicio, considerar este índice glicémico bajo, que es lo que les comenté, pero también viendo al paciente. Si es una persona que no puede consumir hidratos de carbono durante el ejercicio, quizás es una opción antes del entrenamiento dar este índice glicémico bajo. Y si es una persona sensible que tenga esta respuesta hiperinsulinémica, también podría ser una opción darle este índice glicémico bajo antes del ejercicio. En cuanto al post, el índice glicémico elevado se recomienda post, ya que puede aumentar esta mayor reserva de glucógeno muscular, y en esos ejercicios o deportes en donde voy a tener quizás más de un partido durante el día. Cosas que fui adelantando del no consumir el hidrato de carbono, principalmente lo que es hipoglicemia, depresión de este sustrato al sistema nervioso central, y por lo tanto descoordinación, pérdida de la concentración, visión borrosa, pérdida de conciencia, y que finalmente afecta al rendimiento y también a la aparición precoz de esta fatiga. Por lo tanto, si lo vemos de otra manera, la ingesta de este hidrato de carbono que va a ir generando este retraso de la fatiga y esta mayor capacidad de resistencia. Aquí sí. Jimena, nos quedan 5 minutos. Ya voy terminando con lo que es lípido y ya dejamos la presentación. Bueno, perfecto. No, gracias. de nada. ¿Qué otra cosa también? Los lípidos. Por eso los hidratos de carbono y los lípidos también van de la mano, porque dependiendo de la intensidad y de la duración es cuál voy yo a usar. Y aquí los lípidos en estos deportes de endurance, principalmente las recomendaciones van entre 20 a 35%. Considerar, eso sí, a lo mismo que las recomendaciones de la población general, que sean insaturadas. También importante antes del entrenamiento consumir alimentos magros, vale decir no consumir esta fritura, este alimento elaborado en aceite, ya que podría generar este malestar estomacal. Y también aquí importante, en la disminución de la masa adiposa, cuánto también se ha recomendado, y ojalá que sea entre 0,5 a 1 gramo por kilo de peso, no menos de un 20%, porque también recordar que nuestras células están compuestas por grasa, por lo cual necesitamos ese nutriente. Y aquí también voy a hacer referencia, hablando de lípidos, al omega 3, que todos bien sabemos la función que tiene como prevención de enfermedad cardiovascular, pero también es importante, y ahí desde el entrenamiento, que este entrenamiento va generando adaptaciones, y esas son esas adaptaciones las que voy mejorando este rendimiento. Pero también no olvidar que este ejercicio va generando inflamación. Entonces, ¿qué ha visto o qué se ha visto con lo que es el omega 3? Que al contener este EPA, DHA, van disminuyendo este proceso de inflamación, y también se ha visto que tiene también esta recuperación muscular, y principalmente dado por lo que es el EPA. Y el DHA en deportes como son los endurance, que son al aire libre, en donde el DHA también tiene esta función protectora relacionado con la retina, también puede existir ahí un aporte importante en esos deportes al aire libre de DHA, dado la exposición solar que tienen, y en algunos deportes en que no se tiende a usar lo que es lentes de sol. Por lo tanto, también el omega 3 va cumpliendo una función sumamente importante en el ejercicio. Así que muchas gracias por su tiempo.
Aquí les dejo mi correo por cualquier consulta, disculpen la letra, eso sí, jimena.rodriguez@uvo.cl por cualquier consulta o algún documento que quieran que les envíe. Así que voy a dejar de compartir pantalla y ahí Lourdes haciendo... Bueno, Jimena, muchas gracias. No sé si Facundo también está en línea. No he visto preguntas en el chat. No sé si alguien quiere activar el micrófono y hacer alguna pregunta para alguno de los dos disertantes. Yo querría, por favor. Bueno, ¿para quién es tu pregunta? Espera que estoy tratando de sacar la cámara y activarla, pero no sé por qué no la puedo activar. Bueno. Facundo, si puedo. Perdón, Sergio. Facundo. Perfecto. Sí, podía habilitar la cámara, Facundo. No, yo no puedo habilitar mi cámara, no sé qué pasa. Bueno, no importa. Pero es para Facundo, si está en línea. Hola, Facundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy acá, firme. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, Sergio. ¿Qué tal? Bueno, bien, muy bien. No sé qué le pasa a la cámara, quería activarla, pero no puedo. Facundo, mira, y también ligado un poco a Ximena, vos sabés que se me plantea una duda acerca del entrenamiento por percepción o por sensaciones que quizás está un escalón por debajo de la sofisticación que tuvo la charla, que fue magnífica, realmente fue un placer. Pero digo, para bajarlo al mundo del entrenamiento de personas que entrenan, que quizás no alcanzan al nivel de ser atletas, ni de rendimiento, ni de alto rendimiento, simplemente personas que entrenan para un objetivo común, básico, personas que empezaron caminando y que a lo mejor corren sus 5 kilómetros, 10, 21, 42, y viste esta escalada que se ha acelerado de una manera exponencial en muy poco tiempo. Entonces, digo, bueno, ¿cómo transferís la aplicación de toda la parte bioquímica y de la parte de sistemas de entrenamiento, que las tenemos algunos más claros, otros menos claras, pero cómo haces para hacerlo al trabajo factible para el tipo de profesores que, y acá viene la parte nuestra como universidad, ¿no? ¿Cómo hacen nuestros alumnos cuando egresan para poder transferir esto? Porque a todos nosotros nos ha llevado un montón de años poder llegar a estar y entender y hablar de conceptos y entender de qué estamos hablando, ¿sí? Pero digo, ¿qué hace nuestro alumno que egresa de cuarto año en cualquiera de las dos carreras? Calculo, Lourdes, que también es para ustedes, ¿no? ¿Cómo hace para poder empezar a navegar por este camino? Sí, es muy bueno lo que vos planteás, Sergio. Está muy interesante. De hecho, Stephen Seiler, que yo lo mencioné, científico del deporte estadounidense que está radicado hace bastante tiempo en Noruega, tiene muchos trabajos, tiene varios, donde él propone algo que yo uso bastante, uso mucho y he venido usando mucho ahora en la pandemia, por varios dolores de cabeza que hemos tenido, que es esto del concepto de máximo ritmo sostenible, ¿no? ¿Qué hace Seiler? Tiene varios trabajos en donde él directamente no te propone una carga externa, es decir, sea que estés remando, pedaleando, nadando, corriendo o haciendo esquí de fondo, él lo que te dice es que trabajes, te indica el número de repeticiones que tenés que hacer y te indica el tiempo que duran esas repeticiones. Y después ellos miden, ¿no? Miden cosas. Por ejemplo, te dice, hace 4 por 8 minutos a la máxima intensidad sostenible, ¿no? Con una dada pausa. Te dice la pausa cuánto va a durar
para que también trates de integrarla, ¿no? Entonces al final está haciendo un trabajo, eso es un trabajo intervalado en definitiva, sí. Porque que vos vas a regular, que vos vas a autorregular. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, ahora en la pandemia yo he estado diseñando muchos entrenamientos para la gente que pasamos de entrenar afuera, en una bicicleta por ejemplo afuera, a tener que hacerlo en rodillo. Y mucha gente ha reventado directamente, yo también he reventado, ¿no? ¿Por qué? Por querer, digamos, trabajar a cierta intensidad, cierta carga externa que teníamos por ahí calibrada, por decirlo de algún modo, afuera, al querer pasar a hacerlo adentro, reventamos, nos chocamos contra una pared. Entonces, automáticamente, que fue lo primero que hice cuando empecé a ver los primeros, bueno, cuando nos chocamos contra la pared rápido, pasé a eso. Dije, no, vamos a mejor ritmo, vamos a la mejor intensidad sostenible, que tiene muchísimo sentido, porque al final lo que te dice Seiler es que, claro, vos estás integrando todo en la percepción. Estás integrando la temperatura a la que trabajás, la concentración de glucógeno que tenés en ese momento, el grado de fatiga que tenés. O sea, vas a acomodar todo para tratar de dar el mayor ritmo sostenible a lo que yo te diga. Pues yo te puedo decir, te puedo decir 4 por 8 minutos con 3 minutos de pausa, o te puedo decir 5 por 4 minutos con 4 minutos de pausa. O sea, te puedo proponer un montón de cosas, y es sumamente interesante porque si te conoces, vas a poder hacer un excelente trabajo autorregulándote, ¿no? Y sin necesidad de ningún tipo de tecnología. Además, a veces, por más que tengamos potenciómetros y todas las cosas que vos te imagines, yo te mando a entrenar a un bosque, en un sendero, con una bicicleta, bueno, podés estar mirando un reloj y te vas a matar, vas a mirar el reloj y te vas a pegar la cabeza contra un árbol. Entonces tenés que estar mirando el sendero, estar totalmente enfocado, y lo único que vas a poder hacer es escuchar tu cuerpo. Claro. El final es lo crítico, ¿no? Al final, la base fundamental, yo creo que por lo menos a mí, en mi experiencia personal, es el conocimiento, ¿no? Porque vos podés tener mucha tecnología, podés tener analizador de gases, encoder, lactatímetro, software, todo lo que vos quieras, pero si no conoces profundamente la fisiología humana, ¿de qué te sirve eso, no? Vas a estar haciendo cualquier cosa, vas a estar trabajando con un abordaje tipo caja negra, en donde yo al menos, yo mismo he cometido ese error, digamos, muy tentado justamente yo tengo en mi formación por ahí una parte de ciencias duras que me sirvió mucho, pero al mismo tiempo también cuando descubrí todo esto del software fue una trampa también, porque me puse con modelos matemáticos, esto, lo otro, que aquello, pero al final hay que seguir estudiando mucho la fisiología, ¿no? Tenés que recontra estudiarla y trabajar con las Nutri, por ejemplo, bueno, todo lo que estaba dando Jimena, bueno, súper interesante, son conceptos que estudiamos naturalmente, tratamos de integrar, porque eso es fundamental, ¿no? Así que yo creo que la mayor herramienta del alumno es estudiar, ¿no? Conocer el cuerpo al máximo, porque esa es la clave. Al final eso es lo que te va a permitir adaptarte a las herramientas con las que cuentes. Si vos conocés la fisiología humana y si conocés la literatura, si conocés las herramientas, bueno, vas a poder diseñar entrenamientos con lo que tengas. Yo he diseñado entrenamientos con una hoja de Excel o una planilla de Word, sin nada, sin ninguna tecnología, como hemos hecho todos, ¿no? Y bueno, gracias a picar piedra durante un montón de años, ahora tenemos, bueno, una plataforma o equipos, dispositivos, podemos hacer, no sé, un entrenamiento y usar un analizador de gases portable, bueno, lo que sea, ¿no? Al final en ese tiempo también uno va evolucionando para justamente poder sacarle provecho a eso, pero yo creo que la clave es el conocimiento, ¿no? Si tienes el conocimiento, bueno, puedes diseñar entrenamientos con lo que tengas, ¿no? Y vas a poder de alguna manera también explicar bien qué está pasando en el cuerpo. Yo creo que un gran problema es ese, ¿no? Se prescriben muchas cosas, más ahora en la pandemia se veía cualquier gente que, no sé, grababa video, hacían cualquier cosa y programaban dosis de entrenamiento agarrada de los pelos, sin ningún sustento, ¿no? Sin ninguna, digamos, fundamento de lo que está pasando en el músculo esquelético, en todos los sistemas, en todo el organismo, ¿no? Para de esa manera tratar de asumir qué va a pasar a largo plazo, si esa dosis es tóxica o no, si te sirve, porque al final prescribir carga de entrenamiento cualquiera lo puede hacer, pero el punto es que esa dosis sea la adecuada exactamente para esa persona, ¿no?
y mientras más bajo el nivel es más importante porque más se puede romper esa persona a la que le estás diseñando una dosis de entrenamiento, ¿no? Perfecto, Facundo, muchas gracias. Muy claro, gracias. Bueno, Sergio, ahí un abrazo. Que estés bien. Jimena, no sé si querés agregar algo y después hay una pregunta específica, no sé si la leíste de los omega 3, así por ahí respondés las dos. Bueno, responde esta si querés y después vemos lo del omega 3. No veo el chat. Si bueno, después dale. me puede, con lo que comentaba y hablaba Facundo, yo creo que, y cuando sale este alumno que pasa tanto en Argentina a ustedes como no pasa a nosotros, este alumno sale desde lo teórico, como bien comentaba Facundo, con estos modelos matemáticos. Y es ahí donde también aquí en Chile ha pasado mucho en la nutrición, este influencer que no tiene los conocimientos, no estudia y empieza a dar las recomendaciones y sí puede generar un daño. Entonces creo que cuando este alumno egresa es importante conocer la evidencia científica, pero ahí también la evidencia científica te dice ciertos rangos, ciertos valores, pero ahí viene todo lo que es el criterio, el análisis y cuánto dar eventualmente. Y ahí en las planificaciones alimentarias, uno también con la experiencia va sabiendo cuándo es lo que va dando, pero también importante a las alumnas que vayan saliendo, alumnos de nutrición, es que también vayan conociendo al deportista, porque el deportista sin duda es un referente y te va indicando cómo se va sintiendo, fatigado o no fatigado. Y otra también recomendación a aquellas alumnas de ustedes que les interese la nutrición deportiva es que practiquen algún deporte, porque también ahí van a saber lo que es el entrenamiento y van a saber también si sus cargas va en relación con lo que están dando de hidratos de carbono o de proteína. Yo en mi caso juego tenis 3-4 veces a la semana, 2 horas, entonces entre mi cuerpo voy probando ciertas cosas que dar antes y yo ya sé que puedo comer antes, durante y después. Pero también ahí creo que el profesional nutricionista a veces que le gusta la nutrición deportiva, los invito siempre a hacer ejercicio para que entiendan esta sobrecarga y así a la hora de recomendar al paciente lo puedan hacer. Y sin duda creo que el Excel, cuando no tenemos estas herramientas tecnológicas como la de Facundo, que me encantó, la llevaría a Chile. Creo que el Excel también hace maravillas, así que desde cosas básicas sin costo también ahí utilizarla. Bien, bueno, gracias Jimena. Igual quería agregar también que era el objetivo de este encuentro entre alumnos o egresados, entre nutricionistas y profesores de educación física, donde también juega mucho, ¿no?, el trabajo interdisciplinario, ¿sí?, de conocer cuál es la planificación, cuál es la carga de entrenamiento, cuál es la intensidad y cuál es el plan nutricional. A veces, bueno, además de coordinar entre las dos, a veces si algo no funciona puede estar de un lado, del otro o de los dos, me parece eso exacto, fundamental el trabajo en conjunto. Bien, con respecto al omega 3, pregunta si sugerirías suplementos y si no con alimentos, si podés cubrirlo con alimentos, ¿qué tipo de alimentos darías? Idealmente con alimentos, todos los pescados grasos, salmón, atún, pero también considerar que son 1 gramo diario de omega 3, entonces a veces por la alimentación es complejo y no hay problema en hacer esa suplementación y ahí también ir buscando, si lo que yo más busco es este efecto antiinflamatorio, voy a privilegiar que ese omega 3 cuando consuma esa cápsula sea más de este EPA. Si voy a privilegiarlo más porque entreno al aire libre, voy a considerar este DHA, pero si no llego, creo que ahí es cuando uno también define cuándo suplementar o cuándo no. Y en el caso de lo que es Chile, el consumo de pescado es sumamente bajo. No sé, nada, per cápita es muy, muy bajo. Entonces, en el deportista, si es que se debe hacer esa suplementación, yo la realizo. Así que, preferentemente del alimento, pero si es que no, buscar el suplemento. Y ojo también, tampoco la idea es llenarse de suplementos, también priorizar. Bien, se cortó un poquito, pero captamos se alcanzó a escuchar la idea del tema del consumo de pescado, que es bajo. Bueno, acá en Mendoza también, más que estamos lejos de mar. Entonces tiene que ver con los hábitos alimentarios, el bajo consumo y también el costo, ¿no?
Que es más elevado. Pescado, y sobre todo estos grasos, el valor es mucho más alto. Bien, acá tenemos otra pregunta de Laura que dice: el continuo energético durante un esfuerzo sostenido y en altura, además de frutos secos, ¿qué pasa con los chocolates si los consumimos por un tema de temperatura y de necesidad de azúcar? ¿Es desaconsejable? Sí, sí, principalmente el chocolate es un hidrato de carbono y ahí hay que ver los ingredientes, si es maltodextrina, si está con fructosa, si está con sacarosa, pero también el chocolate es un buen alimento. Ojo ahí en el tiempo, en la época del chocolate. Si es en una época más fría no habría problema porque va a mantener la consistencia, pero si se va a empezar a derretir quizás no va a ser la mejor forma, y ahí priorizar de repente un gel o estas pastillas que son masticables, que aquí le llamamos fruyelé, que son unas pastillas blandas que se venden en los kioscos y también son una opción para el deportista también por su bajo costo. Bien. Bueno, y tenemos una última pregunta, quizás está enfocada para los dos, el que quiera responda, es de Paula, dice: ¿puede ser que haya personas más eficientes metabólicamente que soporten entrenar sin tanta carga? ¿O a lo largo se ve un déficit nutricional además de en el rendimiento? Le cedo a Facundo. Bueno, yo no sé si se refiere a tanta carga de carbohidratos. O a carga de entrenamiento. Sí, claro, me parece que... A ver, ¿cómo estás ahí? ¿Querés activar tu micrófono y preguntarla? Carga de carbohidratos. Está bueno, me parece, Jimena, quizá sí. Creo que podrías hacer un buen aporte en relación, bueno, no da el tiempo quizás, pero me parece interesante esta distinción entre lo que es una dieta que tiene de manera crónica muy baja en carbohidratos, que creo que está causando, cierta confusión en mucha gente, a estrategias para periodizar los carbohidratos, ¿no? Quizá va por ese lado la pregunta y seguramente... Sí, Lourdes, ¿puedes repetir la pregunta? Era en el fondo si hay personas que metabolizan más eficientes metabólicamente, que soporten entrenar sin tanta carga. Es que ahí o a la larga se ve un déficit nutricional además del rendimiento. Sí, habla de la carga de hidratos de carbono. Ahí viene, sí, las personas que tienden a utilizar y son más eficientes en la oxidación de las grasas, y ahí hago un Fat Max, y ahí puedo ver a qué intensidad voy metabolizando mayor grasa. Y sí, hay personas que son muy, muy eficientes en el uso de grasa y eso hace que ahorre el hidrato de carbono y que para una misma o para dos personas en 4 horas, la persona A, que es más, que utiliza mejor esa grasa, va a tener finalmente este ahorro del hidrato de carbono, pero aquella que no, va a utilizar todo el hidrato de carbono. Entonces sí, aquella persona que sepa oxidar mayor la cantidad de grasas va a ahorrar el hidrato de carbono. Y eso es lo que uno busca. Ahí es interesante, por ahí ya que plantear cómo justamente esa es una de las adaptaciones al entrenamiento, ¿no? Porque tiene sentido pensar que si tú con el entrenamiento de resistencia estás sumando mitocondrias, muchísimas mitocondrias, las mitocondrias lo que hacen es sintetizar ATP, ¿no? Entonces, mientras más mitocondrias tenés, tenés muchísima más capacidad para pagar esa demanda de ATP que te impone el esfuerzo, oxidando, grasas, ¿no? Y preservando, teniendo ese glycogen sparing effect, o ese efecto de ahorro de glucógeno, que es uno de los efectos, es una de las cosas bien... es una de las adaptaciones bien documentadas. Y es maravillosa, y es maravillosa esa adaptación de generar esta mayor metabolización de grasas para ahorrar este glucógeno. Y es ahí, como comentaba Lourdes, este trabajo en conjunto, porque para ver este Fat Max, de cuánto metabolizo, sin duda necesito el apoyo del kinesiólogo, el preparador físico, el profesor de educación física, porque necesito el laboratorio de fisiología para hacer el examen. Entonces ahí se van conjugando distintas profesiones en pro y en el centro que se encuentra el deportista. Excelente. Bueno, muchas
gracias a todos. Estamos con el tiempo ya bien. Han sido respondidas las preguntas. No sé si Laura, Sergio, alguien más quiere saludarlos, pero bueno, desde mi parte muchas gracias. Excelente todo. Gracias por los aportes y bueno, por compartir las experiencias, la evidencia y todas las herramientas que ustedes manejan. No, súper, gracias por la invitación y ahí quizás para otra mesa redonda que nos faltó harto por charlar. Así que me despido desde Santiago, un abrazo, que estén bien junto a sus familias, a seguir las medidas de cuidado, así que espero verlos eventualmente presencial. Sí, bueno, Santiago, hay que ir a Santiago y a Mendoza. Sí. Un abrazo grande a todos. Un abrazo a todos. Gracias. A ver si nos invitan, Sí, como siempre. Bueno, muchas gracias, Facundo y Ximena. No. Un abrazo, Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Ya, hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.